Buenas noches. Esta noche hablamos de una mujer a la que la historia conoce por un apodo cruel. Un apodo que no eligió, que no merecía, y que la persiguió durante 500 años después de su muerte. La llamamos, todavía hoy, casi sin pensarlo, Juana la Loca. Pero antes de que fuera ese apodo, antes de que fuera una leyenda romántica de amor y desesperación, antes de los cuadros que la pintaron arrastrando un féretro por los campos de Castilla, fue otra cosa. Fue una niña inteligente, cultísima, educada por los mejores maestros de su tiempo. Fue la heredera legítima de la corona más poderosa del mundo, hija de los reyes católicos, hermana de reinas, madre de un emperador. Fue, por derecho de nacimiento y por ley, reina de Castilla, de Aragón y de Navarra. Fue, en el papel, una de las mujeres más poderosas que ha existido jamás. Y pasó 46 años encerrada en un palacio del que no la dejaron salir hasta que sacaron su cadáver. Esto, por sí solo, ya debería detenernos. 46 años. Casi medio siglo. Más tiempo del que muchas personas viven enteras. Encerrada, vigilada, aislada del mundo, en una sola residencia de un pueblo de Castilla llamado Tordesillas, mientras a unos pasos de allí, en su nombre pero sin su permiso, otros gobernaban el imperio que legalmente era suyo. ¿Quién la encerró? Aquí está lo más terrible de toda la historia, lo que la convierte en algo más que una tragedia y la transforma en una de las traiciones familiares más frías y más largas de la historia de Europa. No la encerró un enemigo. No la encerró un ejército invasor. No la encerró un usurpador venido de fuera. La encerró su padre. Y cuando su padre murió, la mantuvo encerrada su hijo. El hombre que la metió en Tordesillas fue Fernando el Católico, su propio padre, el rey que había unido España, el político más astuto de su época. Y el hombre que la dejó allí dentro hasta el final, que se aseguró de que no saliera nunca, que reinó durante décadas usando el título que le pertenecía a ella, fue Carlos, su hijo mayor. El emperador Carlos V, el hombre más poderoso del mundo, el dueño de un imperio donde no se ponía el sol, mantuvo a su propia madre encerrada y aislada durante casi 40 años para poder llevar en la corona que era de ella. Pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño, lo que los historiadores llevan siglos discutiendo y lo que las investigaciones modernas se atreven cada vez más a afirmar, es esto, que es muy posible que Juana nunca estuviera loca. Que la locura, esa locura por la que la conocemos, esa locura que justificó el encierro, fuera en buena parte una invención. Una herramienta política. Una mentira útil, repetida tantas veces, por tantas personas interesadas en que fuera verdad, que terminó por convertirse en historia oficial. Porque a un padre y a un hijo que quieren quedarse con el trono de una mujer, les resulta enormemente conveniente que esa mujer esté loca. Y si no lo está, siempre se puede decir que lo está. Y encerrarla. Y, con el tiempo, conseguir que el encierro mismo, la soledad, el maltrato, el aislamiento de medio siglo, acaben por enloquecer de verdad a cualquiera. ¿Estaba loca Juana de Castilla? ¿O la volvieron loca? ¿O ni siquiera eso, y simplemente la llamaron loca porque era la palabra más fácil para robarle una corona? Esa es la pregunta de esta noche. Y para acercarnos a la respuesta tenemos que conocer a la mujer que había detrás del apodo. A la niña que fue antes de la leyenda. Y a los 3 hombres que, uno tras otro, le robaron la vida. Empecemos por el final, porque el final lo explica todo. El 12 de abril del año 1555, un Viernes Santo, en el Palacio Real de Tordesillas, murió una anciana de 75 años. Llevaba 46 encerrada entre aquellos muros. Casi nadie de su familia estuvo presente. Murió en condiciones que los testimonios de la época describen como deplorables, con problemas en las piernas que apenas le permitían moverse, después de décadas de aislamiento, de vigilancia constante, de un trato que en sus últimos años había llegado a ser de auténtico maltrato. Aquella anciana era la reina. La reina titular de España. Porque, y esto es algo que conviene subrayar desde el principio, Juana nunca fue destronada legalmente. Nunca fue declarada incapaz por las Cortes de Castilla. Nunca se le retiró formalmente el título.
Hasta el último día de su vida, en aquella habitación de Tordesillas, fue, en el papel y en la ley, la legítima reina de Castilla, de Aragón y de Navarra. Su hijo Carlos, que llevaba décadas gobernando como rey y emperador, lo hacía técnicamente junto a ella, en su nombre, porque ni siquiera el hombre más poderoso del mundo se atrevió nunca a quitarle del todo la corona. Le bastaba con tenerla encerrada. La corona seguía siendo de Juana. Pero Juana estaba en una celda. Cuando murió, hicieron algo que tiene una ironía amarga. La enterraron, con el tiempo, junto a su marido, Felipe, aquel hombre por cuyo amor, según la leyenda, ella había enloquecido. Los dos cuerpos acabaron en la Capilla Real de Granada, junto a los reyes católicos, sus padres. Reunida en la muerte, por fin, con la familia que en vida la había destruido. Reunida con el padre que la encerró y con el marido que la traicionó, en una tumba magnífica, con todos los honores reales que en vida le había negado durante medio siglo. Y aquí está el detalle que de verdad debería helarnos la sangre. Durante los siglos siguientes, sus propios descendientes, los reyes que vinieron después, se esforzaron en borrar las huellas. Fernando, su padre, hizo desaparecer correspondencia. Carlos, su hijo, tuvo el mismo cuidado de no dejar rastro de los detalles del encierro. E incluso su nieto, el rey Felipe II, llegó a ordenar que se quemaran ciertos papeles relacionados con su abuela. 3 generaciones de reyes poderosísimos dedicando esfuerzo a borrar la verdad de lo que le habían hecho a aquella mujer. ¿Por qué tanto empeño en destruir documentos si no había nada que ocultar? ¿Qué temían que se supiera? Esa pregunta, esa montaña de papeles quemados, ese silencio fabricado a propósito, es la grieta por la que se cuela la sospecha. La sospecha de que la historia de Juana la Loca no es la historia de una mujer que perdió la razón, sino la historia de una mujer a la que le robaron la razón, le robaron el trono, le robaron la libertad, y finalmente le robaron incluso la verdad. Esta historia no es solo la de una reina encerrada. Es la de cómo se construye una mentira tan grande que dura 500 años. Y de la mujer real, de carne y hueso, que quedó sepultada debajo de ella. Juana nació en Toledo el 6 de noviembre del año 1479. Era la tercera hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, la pareja que estaba en ese momento construyendo, a sangre y fuego, la España moderna. Era una familia extraordinaria y terrible a la vez, brillante, poderosa, devota, implacable. Una familia donde los hijos no eran hijos en el sentido tierno de la palabra, sino instrumentos. Piezas en un tablero político que abarcaba toda Europa. Porque así funcionaban las monarquías de la época, y conviene entenderlo para entender todo lo que vendría después. Los hijos de los reyes existían, ante todo, para casarse. Para sellar alianzas. Para tejer redes de poder entre las grandes dinastías. Una infanta como Juana no nacía para ser feliz, ni para gobernar por sí misma, ni para elegir su vida. Nacía para ser entregada, en el momento adecuado, al príncipe extranjero que más conviniera a los intereses de su país. Era, desde la cuna, una moneda de cambio. Valiosísima, cuidada, educada con esmero, pero una moneda al fin y al cabo. Y Juana recibió, eso sí, una educación magnífica. Los reyes católicos se preocuparon de que sus hijas fueran de las mujeres más cultas de Europa. Juana aprendió latín, que hablaba con soltura. Aprendió francés. Estudió música, y se dice que tocaba el clavicordio con verdadero talento. Estudió filosofía, religión, danza, las artes propias de una princesa de su rango. Era inteligente, despierta, de carácter fuerte e independiente. Quizás demasiado independiente, demasiado fuerte, para el papel que le tenían reservado. Hay un detalle de su juventud que los cronistas mencionan y que es revelador, aunque conviene tratarlo con cuidado porque podría ser ya parte de la construcción posterior de su imagen. Se dice que Juana mostró, desde joven, una cierta indiferencia o frialdad hacia las prácticas religiosas más estrictas, algo que en la corte profundamente católica de su madre era escandaloso. Se cuenta que Isabel intentó mantener en secreto esa tibieza religiosa de su hija. Si es cierto, dice algo importante.
Que Juana tenía una mente propia, que no aceptaba sin más todo lo que se esperaba de ella, que había en ella una independencia de criterio. Y la independencia de criterio, en una mujer de aquel tiempo y de aquella posición, no se veía como una virtud. Se veía como un problema. A veces, como una enfermedad. En el año 1496, cuando Juana tenía 16 años, llegó el momento para el que la habían criado. La casaron. La enviaron lejos, al norte de Europa, a Flandes, para unirla en matrimonio con un príncipe de la poderosa casa de los Habsburgo. Un joven de su misma edad, archiduque de Austria, duque de Borgoña, señor de los ricos territorios de Flandes. Un príncipe famoso por su belleza, tanto que la historia lo recordaría con un apodo que lo dice todo, Felipe el Hermoso. Imaginemos lo que aquello significó para una muchacha de 16 años. Juana fue embarcada con un séquito enorme y enviada por mar a un país del que no conocía la lengua, las costumbres ni el clima. Dejó atrás a su madre, a su familia, el sol de Castilla, todo lo que había conocido. Y llegó a una corte, la de Borgoña y Flandes, que era en ese momento una de las más refinadas, ricas y sofisticadas de Europa, pero también una de las más frías y protocolarias. Una corte que la recibió, desde el principio, como a una extranjera incómoda. Los flamencos veían en Juana a una española orgullosa y reservada. Juana veía a su alrededor un mundo ajeno, lleno de intrigas, donde no tenía aliados, donde estaba sola. Y aquí empieza la tragedia. El matrimonio de Juana y Felipe es uno de los más célebres de la historia, y también uno de los más distorsionados por la leyenda. La versión romántica, la que han contado las novelas y los cuadros durante siglos, dice que Juana se enamoró perdida, locamente, enfermizamente de su bello marido, y que ese amor obsesivo, no correspondido, devorado por los celos, fue el origen de su locura. Es una historia hermosa y trágica. Y es, en buena parte, una simplificación que conviene desmontar. Lo que parece haber ocurrido es a la vez más humano y más cruel. Sí, es probable que Juana se enamorara intensamente de Felipe. Era joven, había sido entregada a un marido apuesto, y volcó en él, es comprensible, la necesidad de afecto de una muchacha de 16 años arrancada de su familia y enviada a un país extraño. Pero Felipe no la correspondió. Felipe el Hermoso era ambicioso, mujeriego, frío, y veía a Juana exactamente como todos los demás la veían, no como una persona, sino como un instrumento. En su caso, como la llave que podía darle acceso al trono más poderoso del mundo. Sus infidelidades fueron constantes y públicas, y humillaron a Juana una y otra vez. Y cuando ella reaccionaba con dolor, con celos, con arrebatos de rabia, esas reacciones empezaron a usarse en su contra. Hay que entender hasta qué punto era una trampa. Una esposa traicionada repetidamente por un marido infiel tiene todo el derecho del mundo a enfadarse, a sufrir, a protestar. Es la reacción más humana y más sana que existe. Pero en el caso de Juana, cada muestra de ese dolor legítimo se anotaba, se exageraba y se difundía como prueba de un temperamento desequilibrado. Si se enfurecía por las amantes de su marido, estaba loca de celos. Si se encerraba a llorar, estaba presa de la melancolía. Si exigía respeto, era una histérica. No había salida posible. Cualquier emoción que mostrara confirmaba el diagnóstico que ya habían decidido ponerle. El silencio era sumisión, la protesta, locura. La habían colocado en una jaula psicológica de la que era imposible escapar. Porque ocurrió algo que nadie había previsto cuando concertaron el matrimonio. Juana era la tercera hija. No estaba destinada a reinar. Por delante de ella había un hermano, el príncipe heredero, y una hermana mayor. Pero la muerte, que rondaba sin descanso las cortes de la época, fue despejando el camino con una crueldad sistemática. Primero murió su hermano, el heredero. Luego murió su hermana mayor. Luego murió el hijo de esa hermana, el pequeño sobrino que también se interponía. Una tras otra, las personas que estaban delante de Juana en la línea de sucesión fueron desapareciendo, hasta que, casi sin que ella lo buscara, Juana se convirtió en la heredera de las coronas de Castilla y de Aragón. En la futura reina de España.
Y en el momento en que Juana se volvió heredera, todo cambió. Porque ahora aquella muchacha entregada en matrimonio no era una infanta cualquiera. Era la puerta de entrada al imperio. Y de repente, todos los hombres a su alrededor empezaron a mirarla no como esposa, ni como hija, sino como un objeto a controlar. El que controlara a Juana, controlaría España. Su marido Felipe lo entendió de inmediato. Y su padre Fernando, también. Juana quedó atrapada, desde ese instante, en el centro de una guerra entre dos hombres que la querían usar, su esposo y su padre. Ninguno de los dos la quería a ella. Los dos querían lo que ella representaba, la corona. Y para arrebatársela, para gobernar en su lugar, ambos necesitaban lo mismo. Necesitaban que Juana no pudiera reinar por sí misma. Necesitaban una razón. Y la razón más conveniente, la más difícil de rebatir, la más útil de todas, era declararla incapaz. Declararla enferma. Declararla loca. En el año 1504 murió Isabel la Católica, la madre de Juana, la gran reina de Castilla. Y aquí se desató la tormenta. Porque según el testamento de Isabel, la corona de Castilla pasaba a su hija Juana. Juana era, desde ese momento, la reina de Castilla por derecho propio. Pero ni su marido ni su padre tenían la menor intención de dejarla gobernar. Empezó entonces una lucha sórdida y despiadada. Felipe, el marido, llegó a Castilla decidido a reinar él, apartando a su esposa. Fernando, el padre, maniobraba para conservar el control del reino de su difunta esposa. Y entre los dos, como campo de batalla, estaba Juana, la reina legítima, a la que ambos se dedicaron a presentar como una mujer trastornada, incapaz de gobernar, dominada por pasiones enfermizas. Empezaron a circular, cuidadosamente, las historias sobre su comportamiento extraño, sus celos desmedidos, sus arrebatos. Algunas podían tener una base real, porque Juana, sometida a una presión inhumana, traicionada por su marido, manipulada por su padre, sin duda sufría y reaccionaba con angustia y con rabia. Pero esas reacciones, que en cualquier ser humano serían comprensibles, en ella se registraban, se exageraban y se difundían como pruebas de demencia. Hubo un personaje, un cronista italiano llamado Pedro Mártir de Anglería, que escribió en esos años textos describiendo a Juana como mentalmente perturbada. Sus escritos, difundidos por toda Europa, hicieron un daño enorme y duradero a la imagen de la reina. Y los historiadores modernos señalan que Anglería estaba cerca de los círculos interesados en presentarla como loca. La propaganda, la fabricación de una imagen, funcionaba en el siglo XVI igual que funciona hoy. Repitiendo una acusación una y otra vez hasta que se convierte en verdad aceptada. Y entonces, en el año 1506, ocurrió algo inesperado que volvió a cambiarlo todo. Felipe el Hermoso, el marido, el que pretendía reinar, murió de repente. Tenía 28 años. Murió en Burgos, según la versión más común, por haber bebido agua helada después de hacer ejercicio jugando a la pelota, aunque, como siempre en estas historias, hubo quien susurró que lo habían envenenado, y más de un dedo señaló al propio Fernando, que era el gran beneficiario de su muerte. No hay pruebas de envenenamiento. Pero el hecho de que la sospecha existiera dice mucho del ambiente de aquella corte, donde todo el mundo conspiraba contra todo el mundo, y donde la vida de una reina valía menos que el trono que llevaba sobre la cabeza. Juana se quedó viuda a los 27 años, embarazada de su sexto hijo, en un país que no era el suyo de nacimiento, rodeada de enemigos, con un padre que la quería apartar y unos consejeros que la manipulaban. Y aquí es donde nace la imagen más famosa, más romántica y más distorsionada de toda su leyenda. El viaje del féretro. Se cuenta que Juana, enloquecida de dolor por la muerte de su amado Felipe, incapaz de aceptar su pérdida, hizo desenterrar el cadáver de su marido y emprendió con él un viaje errante por los caminos de Castilla, llevando el ataúd consigo, negándose a separarse de él, abriéndolo a veces para contemplar el cuerpo, dominada por unos celos que la perseguían incluso más allá de la muerte, hasta el punto de que, según la leyenda, no permitía que ninguna mujer se acercara al féretro. Es una imagen poderosísima. Inspiró cuadros famosos, sobre todo en el siglo XIX,
que mostraban a una reina pálida y trágica, envuelta en velos negros, velando un ataúd en mitad de un páramo helado bajo un cielo plomizo. Esa imagen es la que ha llegado hasta nosotros. Es la imagen de Juana la loca. Pero conviene mirarla con cuidado, porque la realidad es a la vez menos romántica y más reveladora. Es cierto que Juana viajó con el cuerpo de Felipe y que el viaje fue largo y extraño, realizado de noche en muchos tramos. Pero hay explicaciones que no requieren la locura. Por un lado, Juana quería cumplir el deseo de Felipe de ser enterrado en Granada, lo que exigía un largo traslado por toda la península. Por otro, y esto es importante, viajar de noche y proteger el féretro de la cercanía de otras mujeres puede entenderse no como celos dementes, sino como el comportamiento de una viuda que, en una época obsesionada con el honor, quería evitar cualquier rumor o cualquier sombra sobre la dignidad de su difunto esposo y sobre la suya propia. Lo que la leyenda interpretó como demencia, pudo ser cálculo, decoro, o simplemente el duelo profundo de una mujer que había perdido, con su marido, también su última protección frente a la ambición de su padre. Porque seamos claros, muerto Felipe, Juana estaba completamente sola frente a Fernando. Y Fernando no tardó en actuar. En el año 1509, Fernando el Católico tomó la decisión que selló el destino de su hija para siempre. Ordenó recluirla en el Palacio Real de Tordesillas, un pueblo de la región de Valladolid. Tenía 29 años. Le quedaban 46 de vida. Los pasaría todos allí dentro. La excusa, naturalmente, fue su salud mental. Se dijo que la reina no estaba en condiciones de gobernar, que necesitaba ser cuidada, protegida, apartada de los asuntos del reino por su propio bien. Y así, con el lenguaje compasivo del cuidado y la protección, se construyó una prisión. Fernando se convirtió en regente de Castilla, gobernando el reino que pertenecía a su hija, mientras su hija quedaba encerrada bajo la vigilancia de carceleros que respondían ante él. Es difícil exagerar la frialdad de este acto. Un padre que encierra a su hija de 29 años, recién enviudada, y se queda con su reino. Y que se asegura de que no salga, de que no reciba visitas que pudieran cuestionar su autoridad, de que el mundo siga creyendo que la reina está demasiado loca para reinar. Fernando gobernó Castilla con mano firme hasta su muerte, sin oposición, porque la única persona con más derecho que él al trono estaba encerrada a unos kilómetros, en silencio, borrada del mapa político. Cuando Fernando murió, en el año 1516, podría haberse pensado que Juana sería liberada. Su carcelero había desaparecido. Pero no. Porque para entonces ya había crecido el siguiente hombre que la necesitaba encerrada, su propio hijo. Carlos, el hijo mayor de Juana y Felipe, se había criado en Flandes, lejos de su madre. Apenas la conocía. Y cuando murió su abuelo Fernando, Carlos vio el camino despejado hacia el poder. Vino a España, un país que casi no conocía, cuya lengua apenas hablaba, y se hizo proclamar rey. Rey de Castilla y de Aragón. El problema, el único problema, era que esos reinos no le pertenecían a él. Le pertenecían a su madre, que seguía viva, que seguía siendo la reina legítima, que seguía encerrada en Tordesillas. La solución de Carlos fue exactamente la misma que la de su abuelo. Mantener a Juana encerrada. Reinar en su nombre. Asegurarse de que la reina legítima permaneciera invisible, silenciada, apartada, mientras él llevaba la corona. Hizo proclamarse rey junto a su madre, técnicamente como correinante, pero en la práctica el poder era todo suyo, y su madre seguía sin salir de su prisión. El hijo continuó la obra del abuelo. Y el encierro de Juana, que ya duraba 7 años, se prolongó indefinidamente. Hubo un momento, uno solo, en que Juana estuvo cerca de la libertad. Y es uno de los episodios más conmovedores y más reveladores de toda su historia. En el año 1520, Castilla estalló en una rebelión. Las ciudades castellanas se levantaron contra el joven rey Carlos, al que veían como un extranjero rodeado de consejeros flamencos que esquilmaban el reino. Fue la rebelión de los comuneros, una de las grandes revueltas de la historia de España. Y los rebeldes, buscando una legitimidad frente a Carlos, hicieron algo lógico,
Fueron a Tordesillas, a ver a la reina verdadera. A Juana. Los líderes comuneros entraron en el palacio y se encontraron con la reina encerrada. Y lo que descubrieron desmonta de un plumazo la leyenda de la loca furiosa. Porque Juana los recibió, conversó con ellos, escuchó sus quejas y según los testimonios se mostró lúcida, inteligente, perfectamente consciente de la situación política del reino. Hablaba con sensatez. Entendía lo que ocurría. Los comuneros quedaron convencidos de que la reina no estaba loca en absoluto, de que había sido encerrada injustamente, y le ofrecieron devolverle el poder, gobernar en su nombre, liberarla de su prisión. Era su oportunidad. La única que tuvo en casi medio siglo. Bastaba con que Juana firmara un documento apoyando a los comuneros, y el peso de la corona legítima caería del lado de la rebelión. Podría haber recuperado su trono, su libertad, su vida. Y Juana no firmó. ¿Por qué? Aquí está una de las claves más profundas y más trágicas de su carácter. Juana se negó a firmar nada que fuera contra su hijo. A pesar de todo, a pesar del encierro, a pesar de que Carlos la mantenía prisionera, ella no estaba dispuesta a encabezar una guerra civil contra su propio hijo, a desgarrar el reino, a manchar de sangre la corona. Algunos lo han interpretado como un signo más de debilidad o de trastorno. Pero visto de otra manera, es exactamente lo contrario, es un acto de enorme responsabilidad y de enorme dignidad. Una mujer que, teniendo en la mano la posibilidad de recuperarlo todo, eligió no provocar una guerra civil, no usar a su pueblo como arma contra su propia sangre. Una mujer cuerda, demasiado cuerda quizás, demasiado decente para hacer lo que cualquier ambicioso habría hecho sin dudarlo. La rebelión de los comuneros fue aplastada por las tropas de Carlos en el año 1521. Y con su derrota, se cerró para siempre la única puerta de salida que Juana habría de ver en toda su vida. Es más, las familias nobles que habían apoyado a los comuneros, temerosas de la venganza de Carlos, se apresuraron a borrar cualquier rastro de su apoyo a la reina, llegando a raspar sus escudos de armas para que no quedara prueba de que un día estuvieron del lado de Juana. Hasta sus posibles aliados la borraron. Volvió a quedarse sola. Y el encierro continuó, ahora ya sin ninguna esperanza, durante otros 34 años. Conviene detenerse aquí y entender algo más amplio, porque la tragedia de Juana no fue solo la tragedia de una familia ambiciosa. Fue también la tragedia de ser una mujer con poder en un mundo que no toleraba que las mujeres tuvieran poder. Aquí hay una paradoja que vale la pena mirar de frente. La madre de Juana, Isabel la Católica, había sido una de las reinas más poderosas y más capaces de la historia de Europa. Había gobernado Castilla con mano firme, había impulsado la unión de España, había financiado el viaje de Colón, había sido una soberana de verdad, respetada y temida. ¿Cómo es posible, entonces, que su hija Juana, heredera de esa misma corona, fuera apartada del poder con tanta facilidad? La respuesta revela lo precaria que era, en realidad, la posición de una mujer incluso en la cima. Isabel había podido reinar porque tuvo, desde muy joven, una voluntad de hierro, una astucia política excepcional, y porque supo manejar su matrimonio con Fernando como una alianza entre iguales sin dejarse jamás dominar. Pero incluso ella tuvo que luchar ferozmente, en una guerra civil, para que le reconocieran un trono que le pertenecía. El poder de una mujer nunca se daba por supuesto. Había que arrancarlo y defenderlo cada día contra los hombres que consideraban, en el fondo de su pensamiento, que el gobierno era cosa de varones y que una reina solo era aceptable si no había más remedio, o si se dejaba manejar. Juana tuvo la desgracia de estar rodeada de hombres que no estaban dispuestos a dejarse manejar por ella, sino que querían manejarla a ella. Su marido quería reinar a través de ella. Su padre quería reinar en su lugar. Su hijo quería reinar borrándola. Y todos compartían una misma certeza cómoda, que era perfectamente legítimo apartar a una mujer del poder si se podía justificar de algún modo. La acusación de locura fue ese modo. Pero detrás de la acusación concreta había una creencia más profunda, que una mujer, al fin y al cabo, no estaba hecha para gobernar y que arrebatarle el trono no era realmente un crimen, sino casi una corrección del orden natural de las cosas.
Por eso resulta tan revelador que ni Fernando ni Carlos se atrevieran nunca a destronarla formalmente, a pesar de todo su poder. Si la locura de Juana hubiera sido tan evidente, tan incuestionable como pretendían, habría sido fácil llevar su caso ante las cortes y declararla legalmente incapaz. No lo hicieron. Ni una sola vez en 46 años. ¿Por qué? Probablemente porque sabían que no podrían demostrarlo, porque temían que un examen público de la reina revelara a una mujer demasiado lúcida, como les ocurrió a los comuneros cuando la conocieron. Tenían el poder para encerrarla, pero no las pruebas para condenarla. Y esa contradicción es una de las pruebas más fuertes de su inocencia. Los testimonios que sobreviven, los que escaparon a la quema de documentos, dibujan un cuadro cada vez más sombrío a medida que pasa el tiempo. En los primeros años, el trato fue duro pero no del todo inhumano. Juana tenía consigo a su hija menor, Catalina, nacida después de la muerte de Felipe, una niña que creció encerrada junto a su madre, compartiendo su prisión, su única compañía durante años. Imaginemos eso. Una niña que pasa su infancia entera encerrada en un palacio del que no puede salir, cuyo único mundo es su madre cautiva y los muros de Tordesillas. Pero incluso esa compañía le fue arrebatada. En el año 1525, Carlos decidió que su hermana Catalina debía casarse con el rey de Portugal, como correspondía a una infanta, como pieza de ajedrez dinástico que era. Y se la llevó. Le quitó a Juana lo único que le quedaba. La separó de su hija. Y Juana se quedó completamente sola, en aquel palacio, durante los 30 años que aún le quedaban de vida. Sola con sus carceleros. Y los carceleros, a medida que pasaban los años, se volvieron crueles. Hay constancia documental del maltrato. En cierto momento, el trato a la reina fue tan duro que el cardenal Cisneros, que ejerció brevemente la regencia, al enterarse de las condiciones en que vivía, destituyó a uno de sus guardianes por maltratarla y ordenó que la trasladaran a habitaciones mejores. Significa que a la reina de España, a la hija de Isabel la Católica, la estaban maltratando sus propios guardianes en el palacio donde su familia la había encerrado. Con los años, encerrada, aislada, separada de todos sus seres queridos, maltratada, sin estímulos, sin libertad, sin esperanza, la salud mental de Juana sí se fue deteriorando. Y aquí está quizás la mayor crueldad de todas, la trampa perfecta. Porque aunque Juana no estuviera loca cuando la encerraron, el encierro mismo, prolongado durante décadas, era una receta segura para destruir la mente de cualquier ser humano. El aislamiento extremo, sabemos hoy, enloquece. La falta de contacto humano, la pérdida de todo control sobre la propia vida, el maltrato constante, son tormentos capaces de quebrar a la persona más fuerte. De modo que es muy posible que sus carceleros consiguieran, con el tiempo, fabricar la locura que habían usado como excusa. Que la encerraran diciendo que estaba loca, y que el encierro acabara por volverla loca de verdad, confirmando así, retroactivamente, la mentira con la que todo había empezado. Es la trampa más perfecta y más cruel que se pueda imaginar. La acusas de loca para encerrarla. Y el encierro la enloquece. Y entonces puedes decir, ¿lo veis? Siempre tuvimos razón. Juana resistió, sin embargo, mucho más de lo que cualquiera habría esperado. Era, por debajo de todo, una mujer fuerte. Sus formas de resistencia eran las únicas que le quedaban a una prisionera sin poder, pequeñas rebeldías, negativas. Se negaba a veces a comer. Se negaba a asearse. Y estas negativas, otra vez, eran usadas como prueba de su locura. Pero vistas de otra manera, eran lo contrario de la locura, eran las únicas afirmaciones de un yo que se negaba a desaparecer. Era su forma de decir, todavía estoy aquí. Todavía soy alguien. Todavía puedo decir que no. Vivió así, década tras década, mientras fuera de aquellos muros el mundo cambiaba por completo. Mientras su hijo Carlos se convertía en el hombre más poderoso de la tierra, emperador de medio mundo. Mientras se descubrían continentes, se libraban guerras, nacían y morían generaciones enteras. Todo eso ocurrió fuera, mientras Juana, la reina legítima de España, contemplaba los mismos muros, día tras día,
año tras año. Hasta que, por fin, el 12 de abril del año 1555, la muerte vino a liberarla. 75 años de vida. 46 de encierro. Más de la mitad de su existencia entera transcurrida entre cuatro paredes, por orden de las dos personas que más deberían haberla protegido, su padre y su hijo. Hay una pregunta que la vida de Juana de Castilla plantea y que vale la pena formular antes de que llegue el sueño. ¿Estaba loca? Hemos llegado al final de su historia y conviene responder con honestidad, sin caer ni en la leyenda romántica que la pinta como una demente trágica enloquecida por amor, ni en la reivindicación fácil que la convierte en una víctima perfectamente cuerda y heroica. La verdad, como casi siempre, es más matizada y más humana. Es probable que Juana fuera una mujer de gran sensibilidad, quizás propensa a la melancolía profunda, a lo que hoy llamaríamos depresión, agravada por las circunstancias atroces de su vida. Es probable que tuviera reacciones emocionales intensas, que sufriera, que se desesperara. Pero nada de eso es locura en el sentido en que se usó esa palabra contra ella. Nada de eso la incapacitaba para reinar. Los hombres de su tiempo tomaron el sufrimiento natural de una mujer traicionada y aislada, lo etiquetaron de demencia, y usaron esa etiqueta como un arma para robarle su corona y su libertad. Y lo que empezó como una mentira política se fue convirtiendo, por el propio peso del encierro, en una realidad cada vez más triste. Lo que es seguro, lo que las investigaciones históricas modernas afirman con creciente firmeza, es que Juana fue, ante todo, víctima de una conspiración familiar de medio siglo. Que su locura, real o fabricada, fue enormemente conveniente para los hombres que se beneficiaron de ella. Pensemos en la dimensión de esa injusticia. Una mujer inteligente, culta, preparada para gobernar, reina legítima por derecho de nacimiento y por ley, a la que se le negó todo, no por nada que hubiera hecho, sino simplemente por ser una mujer en un mundo de hombres que querían su poder, y por tener la mala suerte de que su corona valiera más que su vida a ojos de su propia familia. 46 años de su única e irrepetible vida, robados. No por un enemigo. Por su padre y por su hijo. Y sin embargo, hay algo en Juana que ni el encierro ni la calumnia ni los siglos consiguieron borrar del todo. Aquella negativa a firmar contra su hijo, aquella dignidad en la derrota, aquellas pequeñas rebeldías de prisionera, aquel negarse a desaparecer. Hubo en ella, hasta el final, una persona. Una mujer real que sufrió, que resistió, que se mantuvo, contra todo, siendo alguien. Hoy, la historia está empezando a hacerle justicia. Los historiadores revisan su caso, desmontan la leyenda, devuelven la dignidad a la mujer que se escondía detrás del apodo. Cada vez más, cuando se cuenta su historia, se cuenta no como la de una loca, sino como la de una víctima. Como la de una de las mujeres más maltratadas por la historia y, sobre todo, por los historiadores que durante siglos repitieron sin cuestionar la versión de sus carceleros.